Tenemos que considerar juntos si el cerebro, que ahora funciona solo parcialmente, tiene la capacidad de funcionar por completo. Por completo. Ahora estamos usando solo una parte de ella, lo que podemos ver para nosotros mismos. Podemos ver que la especialización, que puede ser necesaria, produce el funcionamiento de solo parte del cerebro. Si somos científicos, especializándonos en este asunto, naturalmente, solo una parte del cerebro funciona. Si somos matemáticos, lo mismo es cierto. En el mundo moderno, tenemos que especializarnos, y estamos preguntando si todavía es posible permitir que el cerebro funcione por completo. Por completo. Y otra pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Qué pasará con la humanidad, con todos nosotros, cuando la computadora supera al hombre en el pensamiento? Precio y rápidamente, como dicen los expertos. Con el desarrollo del robot, el hombre solo tendrá 2 horas de trabajo por día. Esto puede suceder en el futuro predecible. Entonces, ¿qué hará el hombre? ¿Está absorbido por el campo de la diversión? Esto ya está sucediendo. Los deportes se están volviendo más importantes. Hay televisión y hay variedades de entretenimiento religioso. O girará dentro, que no es un entretenimiento, pero algo que requiere una gran capacidad para observar, examinar, y no la percepción personal. Estas son las dos posibilidades. El contenido básico de nuestra conciencia humana es buscar placer y evitar el miedo. ¿La humanidad será cada vez más siguiendo el entretenimiento? Esperemos que estas reuniones no sean una forma de entretenimiento. Ahora, ¿puede el cerebro ser totalmente libre para funcionar por completo? Debido a que cualquier especialización, o sigue cualquier camino, una cierta rutina habitual o modelo, inevitablemente implica que el cerebro está funcionando parcialmente, y por lo tanto, con energía limitada. Vivimos en una sociedad de especialización, ingenieros, físicos, cirujanos, carpinteros, y las especializaciones de las creencias, dogmas y rituales privados. Ciertas especializaciones son necesarias, como el cirujano o el carpintero, pero, a pesar de esto, ¿puede el cerebro funcionar completamente, por completo y, por lo tanto, tener energía extraordinaria? Es decir, creo, una pregunta muy seria, que tenemos que hacer juntos. Si observamos nuestra propia actividad, encontramos que el cerebro funciona de manera muy parcial, fragmentaria, lo que resulta en que nuestra energía se vuelve cada vez más pequeña a medida que envejecemos. Biológicamente, físicamente, cuando somos jóvenes, estamos llenos de vitalidad. Pero cuando se nos indica, y luego seguimos una forma de vida que necesita especialización, la actividad cerebral se reduce, limita y su energía se vuelve cada vez más pequeña. Aunque el cerebro puede verse obligado a tener una cierta forma de especialización, no una especialización religiosa, porque esta es la superstición. ¿Cómo puede el cirujano, por ejemplo, también puede operar completamente? Él solo puede operar completamente con la tremenda vitalidad de 1.000.000 de años, cuando es completamente gratuito. La especialización, que ahora es necesaria para hacer la vida, puede no ser necesaria si la computadora asume el comando. No se hará cargo de la cirugía, obviamente. No asumirá la sensación de belleza como cuando miramos las estrellas por la noche, pero puede tomar completamente el mando de otras funciones. ¿Puede el cerebro humano ser totalmente libre sin ninguna forma de conexión? Conexión con ciertas creencias, experiencias, etc. Cuando el cerebro está ocupado con los problemas, la especialización, con la forma de vida, está en una actividad limitada. Pero cuando la computadora se haya hecho cargo, esta actividad se volverá cada vez más pequeña y, por lo tanto, gradualmente se deteriorará. Esto no es algo para el futuro. Realmente está sucediendo ahora, si observamos nuestra propia actividad mental. ¿Puede su conciencia, con su contenido básico de miedo, la búsqueda, de placer, con todas las implicaciones del dolor, el dolor y el sufrimiento, ser lastimado internamente, etc., se vuelve totalmente libre? Podemos tener otras formas de conciencia. Conciencia grupal, conciencia racial, conciencia nacional, conciencia del grupo católico, el grupo hindú, etc. Pero básicamente, el contenido de nuestra conciencia es el miedo, la búsqueda del placer y el dolor resultante, el sufrimiento y, finalmente, la muerte.
Esto comprende el contenido central de nuestra conciencia. Estamos juntos observando todo el fenómeno de la existencia humana. ¿Qué es nuestra existencia? Somos humanidad, porque nuestra conciencia, ya sea de un cristiano que vive en el mundo occidental, la de un musulmán en el Medio Oriente o la de un budista en el mundo asiático, es básicamente miedo, la búsqueda del placer y la carga interminable de dolor y sufrimiento. Nuestra conciencia no es nuestra, personal. Esto es muy difícil de aceptar porque estábamos tan condicionados, tan instruidos, que resistimos el hecho real de que no somos de ninguna manera individuos. Todos somos humanidad. Esta no es una idea romántica, no es un concepto filosófico, no es absolutamente un ideal. Es un hecho si examinamos con cuidado. Por lo tanto, tenemos que averiguar si el cerebro puede estar libre del contenido de su conciencia. Caballeros, ¿es porque, escuchando al profesor, se escuchan a sí mismos? ¿Eso es lo que está pasando? El profesor solo está haciendo una observación, actuando como un espejo en el que se ve a sí mismo, vea la realidad de su propia conciencia. No es la descripción que el profesor está observando, lo que se convierte en una idea si no haces nada más que acompañarte. Pero si a través de la descripción realmente se da cuenta del estado de sus mentes, su propia conciencia, entonces escuchar al profesor es de cierta importancia. Y si al final de estas conferencias te dices a ti mismo, no cambié por qué, es tu culpa. Hablaste tal vez durante 50 años y no cambié. ¿Es culpa del profesor? O si dicen, no pude ponerlo en acción. Naturalmente es culpa del profesor. Entonces te vuelves cínico y haces todas las especies de cosas absurdas. Así que tenga en cuenta que están escuchando no al profesor, así como a mirar su propia conciencia. A través de la descripción hecha a través de palabras, que es la conciencia de toda la humanidad, el mundo occidental puede creer en ciertos símbolos religiosos y rituales. El mundo oriental hace lo mismo. Pero detrás de todo esto es el mismo miedo, la misma búsqueda de placer, la misma carga de codicia, dolor, herido y queriendo hacerlo bien. Todo esto es común a toda la humanidad. Por lo tanto, al escuchar, estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, no solo siguiendo la descripción. Realmente estamos aprendiendo a mirarnos a nosotros mismos, y por lo tanto, produciendo una libertad total en la que cada cerebro pueda operar. Después de todo, la meditación, el amor y la compasión son operaciones de todo el cerebro. Cuando existe el funcionamiento del todo, hay un orden completo. Cuando hay un orden integral, interno, existe una libertad total. Y solo entonces puede haber algo atemporalmente sagrado. Esto no es una recompensa. No es algo que se obtenga. Esto, que es eternamente atemporal y sagrado, ocurre solo cuando el cerebro es totalmente gratis para trabajar en su totalidad. El contenido de nuestra conciencia está formado por todas las actividades del pensamiento. ¿El contenido siempre puede ser gratuito para que haya una dimensión totalmente diferente? Así que veamos todo el movimiento de placer. No solo hay placer biológico, incluido el sexual. También hay placer en la posesión. Hay placer en el poder político o religioso. El poder sobre una persona. El placer en la adquisición del conocimiento. Y la expresión de este conocimiento como maestro, escritor o poeta. La gratificación por llevar una vida muy estricta, moral y ascética. El placer de obtener algo interior que no sea común al hombre común. Este ha sido el modelo de nuestra existencia durante millones de años. El cerebro estaba condicionado a esto y, por lo tanto, se limitó. Cualquier cosa que esté acondicionada es limitada. Y por lo tanto, el cerebro, al perseguir las diversas formas de placer, se vuelve inevitablemente pequeño, limitado y estrecho. Y probablemente, haciendo esto inconscientemente, buscamos diferentes formas de entretenimiento. Alivio a través del sexo, a través de diferentes especies de realización. Tenga en cuenta esto en usted mismo, su propia actividad en la vida cotidiana. Si observa, verá que nuestro cerebro está ocupado todos los días con una cosa u otra, charlando, hablando sin cesar, como una máquina que nunca se detiene. Y así, el cerebro se desgasta gradualmente,
y se volverá inactivo si la computadora toma su lugar. Entonces, ¿por qué los seres humanos están unidos a esta búsqueda perpetua de placer? ¿Por qué? ¿Es porque están completamente solos? ¿Están huyendo de esta sensación de aislamiento? ¿Es porque fue desde la infancia condicionado a esto? ¿Es porque el pensamiento crea la imagen del placer y luego la búsqueda? ¿Es el pensamiento la fuente de placer? Por ejemplo, tuvimos una especie de placer al comer comida muy caliente, o placer sexual, o el placer de ser halagado, y el cerebro registra ese placer. Los incidentes que produjeron el placer se registraron en el cerebro, y el recuerdo de estos incidentes de ayer o la semana pasada es el movimiento del pensamiento. El pensamiento es el movimiento del placer. El cerebro registró incidentes agradables y emocionantes que vale la pena recordar. Y el pensamiento los proyecta en el futuro y los busca. Por lo tanto, la pregunta entonces es ¿por qué el pensamiento conduce a la memoria de un incidente que ha pasado y terminado? ¿No es esto parte de nuestra ocupación? Un hombre que quiere dinero, poder, posición, está perpetuamente ocupado con él. Quizás el cerebro está ocupado con el recuerdo de algo la semana pasada, lo que dio mucho placer y eso se mantiene en el cerebro. Ese pensamiento se proyecta como un futuro placer y lo busca. La repetición del placer es el movimiento del pensamiento y, por lo tanto, limitado. Como resultado, el cerebro nunca puede funcionar por completo. Solo puede funcionar parcialmente. Ahora la siguiente pregunta es, si este es el modelo de pensamiento, ¿cómo se puede detener el pensamiento? O más bien, ¿cómo puede el cerebro dejar de registrar el incidente de ayer que proporcionó placer? Esta es una pregunta obvia, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Es porque queremos escapar del movimiento del placer y este mismo escape es otra forma de placer? Pero si se da cuenta del hecho de que el incidente que proporcionó un gran deleite, placer, emoción, ha terminado. Eso ya no es un ser vivo, sino algo que sucedió hace una semana. Era un ser vivo entonces, pero no es ahora. No puedes terminarlo. No lo lleves adelante. La pregunta no es cómo terminarlo o cómo detenerlo. Es solo ver concretamente cómo el cerebro, cómo está funcionando el pensamiento. Si estamos consistiendo en esto, entonces el pensamiento en sí mismo terminará. El registro de placer está una y otra vez. El miedo es el estado común de toda la humanidad. Vives en una pequeña casa o en un palacio. No tenga ningún trabajo ni tenga demasiado trabajo. Tenga un conocimiento tremendo sobre todo sobre la cara de la tierra o ignorante. Ya sea que sean sacerdotes, o los más altos representantes de Dios, o lo que sea, todavía existe este temor profundo y arraigado común a toda la humanidad. Este es el terreno común donde toda la humanidad pasa. No hay duda sobre eso. Es un hecho absoluto e irrevocable, que no puede ser contradicido. Si bien el cerebro está encarcelado en este modelo de miedo, su funcionamiento es limitado y, por lo tanto, nunca puede funcionar por completo. Por lo tanto, es necesario. Si la humanidad quiere sobrevivir por completo, como los seres humanos, y no como las máquinas, averiguar por sí mismas si es posible estar totalmente libre de miedo. Estamos preocupados por el miedo en sí, no por la expresión del miedo. ¿Qué es un miedo? Cuando el miedo existe en ese mismo momento, entonces es hora. Supongamos que alguien tiene miedo, ya sea por miedo a algo, temor a algo que haya hecho en el pasado, y no quiere que alguien más sepa. O algo sucedió en el pasado que nuevamente despertaba el miedo. O hay miedo por sí mismo sin un objetivo. En un segundo donde sucede el miedo, ¿lo llamamos miedo? ¿O esto solo sucede después? Ciertamente es después de que sucedió. Esto significa que los incidentes anteriores de miedo, que se mantuvieron en el cerebro, se recuerdan inmediatamente después de que ocurra la reacción. La memoria dice que esto es miedo. En el siguiente y la proximidad de la reacción, no lo llamamos miedo. Es solo después de que sucede que lo llamamos miedo. Lo llamamos miedo por el recuerdo de otros incidentes que surgieron, que se llamaban miedo. Recordamos estos temores del pasado y surge una nueva reacción,
que inmediatamente nos identificamos con la palabra miedo. Esto es bastante simple. Por lo tanto, siempre hay memoria en el presente. Entonces, ¿el miedo es el tiempo? El miedo a algo que nos sucedió hace una semana, que produjo este sentimiento en nosotros, llamamos miedo, y su implicación futura de que no debería volver a suceder. Sin embargo, puede volver a suceder. Entonces le tenemos miedo. Entonces nos preguntamos, ¿es el tiempo el origen del miedo? Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo que se muestra en el reloj es muy simple. El sol nace en un momento determinado y se pone en un momento dado. Ayer, hoy y mañana. Esta es la secuencia natural del tiempo. También está el tiempo psicológico interno. El incidente que ocurrió la semana pasada, lo que dio placer, o que despertó el significado del miedo, es recordado y proyectado en el tiempo. Puedo perder mi posición. Puedo perder mi dinero. Puedo perder a mi esposa. Futuro. Entonces, ¿comenzará el miedo desde el tiempo psicológico? Se ve. ¿Y qué es el tiempo psicológico? No es solo el momento físico que necesita espacio, pero también el tiempo psicológico necesita espacio. Ayer, la semana pasada, modificada hoy y mañana. Hay espacio y tiempo. Esto es simple. Entonces, temerá el movimiento del tiempo. El pensamiento es tiempo. Y el tiempo es miedo, obviamente. Teníamos miedo del dentista. Esto se almacena. Es recordado y proyectado. Esperamos no tener ese dolor nuevamente, pensando en moverse. Así, el miedo es un movimiento de pensamiento en el espacio y el tiempo. Si nos damos cuenta de esto, no como una idea, sino como una realidad, lo que significa que tenemos que darle a este modelo una atención completa en el momento en que nacen. Entonces él no está registrado. Haga esto, y lo descubrirá usted mismo. Cuando preste toda la atención a un insulto, no hay insulto. O si alguien aparece y dice, «¿Qué persona tan maravillosa eres?» y prestas atención, no tiene ningún efecto. El movimiento del miedo se piensa en el tiempo y el espacio. Este es un hecho. No es algo descrito por el profesor. Si usted observando por sí mismos, entonces será un hecho absoluto. No puedes escapar de eso. No puedes escapar de un hecho. Existe para siempre. Puede intentar evitarlo. Puede intentar suprimirlo. Probar todas las especies de escape. Pero siempre existirá. Si presta toda la atención al hecho de que el miedo es el movimiento del pensamiento, entonces no habrá miedo psicológicamente. El contenido de nuestro consciente es el movimiento del pensamiento en el tiempo y el espacio. Ya sea que este tiempo sea muy limitado o vasto y extenso, sigue siendo un movimiento en el tiempo y el espacio.